Buenas a todos. Esto es una advertencia porque van a observar que este primer episodio tal vez termine de forma anticlimática porque no estaba pensado para hacer dos partes. Como duró mucho, lo decidí publicar en dos partes. Esta va a ser la primera con la trilogía de Raimi. Y el viernes que viene va a salir en realidad vamos a hablar sobre dos películas nada más, porque Evil Dead Burn no la había visto, entonces ese tal vez salga en un episodio aparte con Lucas Manuel. Así que nada, va a terminar de forma anticlimática, eso se los aviso desde ya. Así que nada, están avisados, no se pueden quejar y ahora vamos con el capítulo en sí. Gracias. Esto es Las colinas tienen ojos, un podcast sobre cine de género. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Las Colinas Tienen Ojos Podcast, un podcast donde hablamos sobre cine de terror, sobre cine de género. En el día de hoy vamos a tener un episodio más que especial, porque si bien antes hemos hablado sobre una saga que fue la de Scream, no fue planteado el episodio como para hablar de una saga, como vamos a hacer en el caso de hoy, sino más bien hablamos como aisladamente pero sí habíamos elegido Scream 1 con Nicolás Ponicio. Y en el día de hoy sí tenemos como un episodio más extensivo sobre lo que es la saga Evil Dead con Lucas Manuel Rodríguez. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Cómo te trata este sábado? ¿Cómo anda Gonza? ¿Cómo anda público? Muy, muy bien. Un poco limitado por lo que ya sabés, que estoy actualizando la PC, no sé por qué. Debería estar andando como anda siempre, pero vos siempre me tirás el mal augurio con la tecnología, sin querer, ¿eh? No he buscado. Y recién acabo de Siempre silenciar. te pasa lo mismo. Sí, boludo, pero solo con vos, te juro que solo me pasa con vos, Gonza. Y, estaba silenciando el micrófono recién Bueno, no porque se sé, me. no sé qué hacer para mejorarlo. No sos vos, es la tecnología. Pero estaba silenciando el micrófono porque Está bien, está ahora, bien. ahora se prendió, pero bueno, ya fue, no voy a cambiar el dispositivo. Así que sí, tranqui, todo piola. Hacé lo que quieras, vos estás libre acá en este canal. No, 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 Vos me no. decís y, Mi, lo arreglamos, no tengo problema, lo arreglamos así durante el mi episodio. libertad es ir por la vieja confiable, que es este celular hermoso que me acompañó tantos buenos años. Está bien. Bueno, nada, en realidad esta vez es distinto porque yo te propuse hablar sobre la saga y no la elegiste vos, o sea que no te puedo hacer la pregunta de por qué la elección de la película, y lo voy a hablar yo en este caso. Eh, bueno, básicamente salió Evil Dead Burn, que es la última película de Evil Dead, y se me ocurrió ver la saga completa. Y había visto 3 de las 6 películas que hay. Había visto Evil Dead Rise primero. No, perdón. Primero vi la original, Evil Dead. Después vi Evil Dead Rise. Y después volví como a la saga cronológicamente. Y de paso volví a ver la, la Evil Dead de Fede Álvarez, que yo recuerdo que me gustaba mucho de chico, pero no la cuento como ver, porque obviamente no me la acordaba ni en pedo. Y bueno, me surgió la idea porque vi que la viste, la última de Bill Dead Barn, así que adelanto al público de que Lucas Manuel va a hablar sobre esta última película de Bill Dead, a diferencia de mí que no la vi y que la voy a ver próximamente. Pero bueno, para este episodio no pude verla. Eh, en principio, ¿cuál es tu relación con Evil Dead, Lucas Manuel? ¿Es algo a lo cual estás
ligado o no necesariamente, o la tenés así como que, bueno, Estoy mega, una mega, saga mega más. ligado. Pero antes te quería preguntar, o sea, vos viste Bien. primero Evil Dead, la primera, con el motivo del estreno de Rise o la venías viendo desde hace mucho? No, O sea, no. O sea, yo vi la. Primero, como lo primero que vi de Bill Dead que recuerdo en la casa de mi abuela fue la de Fede Álvarez. Pero después recuerdo que el verano anterior, si mal no recuerdo, o no, el anterior, hace 2 años, una noche estaba con mi pareja y dije, bueno, veamos Evil Dead, la descargué y la vimos, porque sí. Eh, y después a mitad de año creo que salió Rise y la vi, porque la había visto en el verano y me había gustado la uno y después vi la que había salido última y también me había piola. gustado. Bueno, la opinión la dejo para después, pero, pero sí, fue como eso. Y ahora como salió la última dije, che, me había gustado esta dos películas, ¿por qué no veo la saga completa? No, yo te digo que tengo un particular interés con esta saga justamente por la trilogía de Spider-Man, la trilogía del Hombre Araña de Sam Raimi. Yo, eh, la primera película, o sea, las tres las vi en cine del Hombre Araña. La primera la veo en cine y mayo, y después en octubre creo que había salido el VHS y en DVD en Blockbuster. Yo en ese momento tenía el VHS y la miraba, o sea, la alquilé justo cuando salió y no recuerdo por qué a mi viejo le dan una promoción de, ¿te acuerdas que Blockbuster tenían la carta roja para que la devolvieras en 24 horas, la carta verde para que la devolvieras en 48, y si no tenía carta la podías devolver en 5 días? Y no me acuerdo por qué a mi viejo le dan una promoción para que la devuelva en 5 días. Y en esos 5 días la vi una o creo que la vi una vez por día, o por él que hubo un día que no la vi. Pero no podía parar de verla, boludo. O sea, la vi muchas, muchas veces. O sea, contando, aparte de la vez que la vi en el cine. Y, y nada, ya fui generando un vínculo con esa película. Después me pasó que eh, antes de que saliera la 2 unos meses antes, tenía el DVD y me la alquilé en DVD y me puse a ver los extras. O sea, era una época que el DVD te lo alquilabas y no te daban solo el disco uno, te daban también el disco de material extra, el disco 2. Y, y nada, cuando llegó la 2 también le di duro y parejo, la vi también una sola vez en cine, pero para fin de ese año, para fines de 2004 me pasó de que mi viejo compró las dos películas, o sea, las dos películas de ese momento. Y ahí volví a ver los extras con otro nivel de atención, pero también me puse a ver los audiocomentarios. Y habían dos palabras que venían juntas en ese, creo que tenía cuatro audiocomentarios el DVD, como el Blu-ray. Y habían dos palabras que siempre aparecían juntas, que eran evil y dead, ¿no? Y, y hay un audio comentario en el que hablan los que hacen los efectos visuales, y me llamaba particularmente la atención. A ver, de chico a todos nos pasó, más si la vimos en el cine, la primera del Hombre Araña, que la pelea en el cementerio, o en ese lugar abandonado en el que el Duende Verde lo hace mierda al Hombre Araña. Uno entendía de muy chico que estaba viendo otra cosa. O sea, que estaba viendo una película de superhéroes, de pelea de aventura, pero que había un tono. Te hago una pregunta, un inciso. ¿Cuántos años tenías en esa época? Yo tenía 7 años, estaba por cumplir 8. Ah, ok. ¿En el Y 99 no, o no, no, 2000 es? 2002, el año 2002, la de Spider-Man 1. 2002. Ah, Y me las confundo, claro. Bueno, yo y tenía 1 año. O sea que mm, imposible que la... que te generara algún tipo de No, acercamiento. claro, digo, no la vi en cine, pero voy a coincidir con lo que estás a punto de decir ahora, porque a mí me pasó con la 2 esto que te pasó a vos con la uno. Es que la 1, boludo, a ver, esto lo hablo con todos mis amigos de mi edad, más o menos, que es de la uno particular, o sea, de todas en general, porque es una cuestión, si es una cuestión de memoria, tengo más memoria de más grande que de más chico, a esta edad que tengo hoy. Pero tener 7 años, o sea, no es que recuerdo que mis viejos me llevaron a ver El Hombre Araña, me recuerdo a mí mismo viendo escenas particulares del Hombre Araña en ese momento. A ver, la escena en la que
lo despierta James Franco a Willem Dafoe el día después de los experimentos, y dice, ¿qué te pasó anoche? Y dice, anoche creo que, y te pone un flash de él matando al compañero. O sea, yo recuerdo que esos momentos de jumpscare típicos del terror, recuerdo el momento que los vi por primera vez en el cine, y recuerdo de haber pegado un salto que terminé pegado al techo, pero que no era de esos típicos sustos que hacían que yo como niño le pidiera a mis viejos que saliéramos de la sala, sino que al contrario, me generaban ganas de que haya más de eso. Y Sam Raimi sí es más típicas o sea, más, o claramente cosas propias del género del terror, pero manejados con una calidez que hicieron paulatinamente a partir de esa película que me fuera acercando al género del terror. Ahora, cuando yo le empiezo a prestar realmente atención a los extras a finales de 2004, me pasó que cuando aparecen los nombres Evil y Dead, yo no entendía del todo de qué estaban hablando. Pero sí entendí muy bien que, te decía que hay un audio comentario que hablan los defectos visuales y la escena en la que, ¿viste cuando Spider-Man le tira una pared de ladrillos al Duende Verde y él primero saca la mano para poder salir? Los de efectos visuales me quedó cuando dice, mm, me queda cuando dice homenaje a Evil Dead. Y dije, bueno, ¿qué será esto? Después lo escucho hablar en el audio comentario a Sam Raimi y le preguntan, che, ¿eso es por Evil Dead? Y él dice, no, es un homenaje a las viejas películas de Universal, que eso es lo que también es Evil Dead. Eso dicen los audio comentarios. Ahora, después me pasa que de a poco empiezo a entender que el tipo que aparece en el ring de la uno y le da el nombre de Spider-Man, y el tipo que aparece en el acomodador de la obra de teatro en la 2 es el mismo actor. O sea, cuando entiendo eso, viéndolas en DVD en mi casa, me pasa que veo los extras y aparece en un momento Bruce Campbell, y ahí vuelve a hablar de Evil Dead. Y me queda resonando eso, como que Sam Raimi es un director que arrancó con el terror y va metiendo a su gran amigo y a otros amigos en todas las películas que hace. Ahora, cuando llega la 3 de Spider-Man y la veo en cine ya más, pero tenía 12 por cumplir 13. El momento en el que aparece Bruce Campbell en el restaurante para hacer la seña de la copa y de entregarle el anillo y demás, ya eso lo recibo a Bruce Campbell como un amigo, sin haber visto otra película de Sam Raimi que no sea Spider-Man 1 y Spider-Man 2 y Darkman. Pero lo recibo como un amigo, entiendo que es alguien, pero no vi las películas de Vedette para ese entonces. Sí pasa que para 2008-2009 yo siempre iba a Musimundo. A mí me encantaba ir a Musimundo. Me pasaba más de una hora o más revisando todas las películas que habían. Y me pasa que veo una que me llama la atención por la calavera, ¿viste? Por la portada que era una calavera. Y el título era Noche Alucinante. Cuando doy vuelta a la caja, lo veo a Bruce Campbell y leo dirigido por Sam Raimi. Y digo, estas son las famosas Civil Dead. Pero así y todo, no me la llego a comprar, nunca la busco para alquilarla, nunca voy a una feria del pájaro a comprarme la trucha, nunca me llega a picar el bicho de, che, curtite y mirá, ¿querés entender de verdad quién es Sam Raimi? Mírate estas películas. No me llegó a pasar eso. Sí me pasa que para el año fines de 2010, principio de 2011, me pica el bicho de la curiosidad cinéfila y me empiezo a ver todo. Empiezo a ver todo el cine que pueda, de cualquier lugar que sea. Y uno por lo general arranca a esa edad de pendejo, eh, haciéndose la lista del top 250 de IMDb. Y eso hace que termines viendo El Padrino, Shawshank Redemption, todo lo que hay. Pero también empiezan a aparecer, o sea, así como empiezo a meterme en películas que nunca hubiera visto si no hubiese seguido una lista, empiezo a decir, quiero ver las películas de los directores que me convocaron cuando era más chico. Entra Sam Raimi. Y creo que había sido en Cuevana o una de esas páginas milagrosas que te destrababan películas en buena calidad y subtituladas, que me miro la saga en orden cronológico. Y me pasó que con la primera tuve un amor a primera vista. Con la primera me pasó que, y esto lo hablaba con los chicos del Ultratumba Podcast, que es, siempre la vi en el mismo horario, tipo a la madrugada, ya cerca de
cuando está pasando de, cuando está por salir el sol, ¿viste? O sea, arranco viéndola a oscuras y termino viéndola de día, y siendo una película cortísima, de hora y 20 más o menos dura, ¿no? Sí. Sí, la 1 sí. No, y la Eh, 2 me- también, ¿eh? 1:24 creo que dura la 2. sí, creo que la 3 es la más corta, creo que la 3 dura 80 minutos Mm, clavados. Sí, son películas sí, cortísimas. Habiendo hablado a principio de año con los chicos de Ultratumba, me pasó eso que dije, no me pasó hablando con ellos, sino que me pasó cuando la estaba repasando, Evil Dead, que a principio de año, que la vi y digo, che, ya es de día. Y caigo claro. en la cuenta y digo, para, esto siempre me pasó con esta película. Y ese clima extra cinematográfico generó un vínculo de alguna manera. Pero la primera vez que la vi, no sé qué te pasó a vos, ya me dirás, pero la primera vez que la Bien. vi no la pude percibir como una película, o sea, la percibí 100% como una película de terror y no pude percibir las pinceladas cómicas de Sam Raimi, al menos la primera vez que la vi. ¿A vos te pasó eso? Sí, la primera vez que la vi, sí, o sea, lo cómico no lo había encontrado. Yo igual la vi sabiendo que la 2 era, bueno, sabiendo todos los tópicos, ¿no? Que la 2 era lo que dice, una de las mejores remakes, que ahí aparece la comedia más naturalmente. Y la uno no, o sea, la uno no me pasó o sea, puede haber momentos de comedia como en cualquier slasher o película de terror de que tenga adolescentes, pero no específicamente comedia de terror, como sí me parece que es más la 2 y que la 3 también comparte bastante de eso. La 2 es declaradamente eso. Ahora, hay una sensación. Ahora, a mí me pasó que viendo por primera vez la trilogía, me pasó que dije que quedó la, la primera como mi favorita y que después la cosa iba bajando. Era como que la 2 me gusta menos que la uno y la 3 me gusta menos que la dos. Esa fue la primera impresión, la primera sensación al verlas por primera vez. Pero me pasaba esto, ¿no? Que sentía eso, que la primera era terror firme, la segunda es terror mezclado con comedia y no me gusta tanto como el terror firme. Y la 3 ya era una comedia medio, ¿cómo te puedo decir? Medio, no te digo avergonzante, pero un tipo de comedia que no, o sea, le sentí un gusto por partes, pero después quedé muy afuera. Pero esta es la primera vez que la vi. Eh, Creo que vuelvo a verlas. No, la de Fede Álvarez me la perdí en cine. La vi después en casa, medio tan diferente a las otras que no entendía la consolidación como saga, ¿viste? No entendía la Claro. búsqueda de por qué te llamás Evil Dead si sos tan distinta, salvo por la parte del bosque, en la parte en la que el bosque viola a la protagonista, ¿viste? Y así. Mm, Pero en la previa al estreno de Ash vs Evil Dead, mm. bueno, a la previa no. Cuando le doy play al con Ash vs Evil Dead, la serie, Es que sale 2015 la la primera serie, temporada ¿no? en sí, la Sí, primera temporada es 2015, la segunda es 2016, la tercera es 2018. bien, Un detalle particular es que salió en un tiempo en el que no se hablaba tanto de la guerra del streaming, claro. no habían grandes estudios ya cimentando con firmeza sus marcas a partir de los streaming, lo que hacía que fuera difícil que tuviera una distribuidora o una distribuidora en forma de streaming cabecera. A ver, pasaba que Claro. la primera temporada, todos los que la vimos, la pirateamos. La segunda temporada sí empieza a salir en un canal tipo Fox, FX, una cosa así. Mm. Y la tercera temporada otra vez pierde su marca insignia, porque claramente la segunda temporada no pudo competir contra The Walking Dead. Claro. Pero a muchos nos pasó, esto me estoy adelantando mucho, ¿no? Pero a muchos nos pasó que eh, o sea, se estrenaba el episodio de The Walking Dead de turno, se estrenaba el mismo día, o sea, se superponían los horarios. Arrancabas a ver uno, el de Ash versus. No me acuerdo si arrancaba primero no, esto pasaba. ¿Vos eras fanático de Empezaba el de Walking The Dead? Walking Dead, ahora a todos nos pasó que nos enganchábamos con The Walking Dead. Hay una generación que estaba en los últimos Pero, años de la secundaria, sí. pero digo, ¿sos seguidor de o fue en el momento y después ya está? No, no, a ver, fue en el momento, estaba a full.
me puse a leer Ok, un par de cómics, pero abandoné. Pero lo que te estaba ok. por decir era esto, que cuando sale la temporada 2 de Ash vs. Evil Dead, sale al mismo Mm. tiempo que The Walking Dead. O sea, se estrenaba en la Eh, tele primero, boludo. No era Y que vos... aparte, ¿sabés qué momento es de la segunda? La 7 de Walking Dead, que es cuando entra Negan, Creo que es la 2017. 6. Creo que es la 6 y creo que era la primera parte de la sexta temporada. Y me Sí, pasó. sí, está ahí con lo de Negan y el tremendo. Claro, Sí, la estaba sí, rompiendo de Walking Dead. ya lo habían presentado, ya había pasado esa parte en la que uno pensaba mata a uno de los Sí, buenos y terminaba matando a dos. Y había una temporada que terminaba con el plano subjetivo de alguien recibiendo los palazos de Negan sí, en la cabeza. era el Eh, corte. bueno, yo seguí después de eso, que creo que si mal no me equivoco, es la primera mitad de la sexta temporada, que cuando sale esa primera mitad es cuando se está estrenando Ash vs. Evil Dead temporada 2. Y lo que tenía que, ahora, uno hoy puede entender, pero boludo, podés verlo a cualquier hora, podés verlo cuando quieras. No, 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 no. The Walking Dead No, tenía esa particularidad, que era esa serie que se estrenaba por cable, sí. y Ash vs. Evil Dead supo ser lo mismo, o al menos intentó ser lo mismo, con esa segunda temporada. Y a propósito te ponían el estreno mundial, o sea, buscaban el rating, ¿viste? Es Y a mí que hubo un momento que las series eran así, o sea, yo recuerdo, me pasaba con Bates Motel también. Eran películas, Ujú. eran series que solo pasaban por Fox a un horario determinado y si no las seguías te perdías. No la encontrabas, Netflix estaba como recién empezando al boom, me acuerdo que una de las primeras series de Netflix así muy importantes fue Daredevil, y todo eso que tuvo con Marvel, pero también era difícil de conseguir, como que no mucha gente tenía Netflix, HBO no existía, Prime no existía, eh, era como bastante difícil el acceso a las series. Sí, porque eran muy de fenómeno de fines del siglo XX, va, de fines no, Claro, sí, de segunda mitad del siglo XX, de buscar una grilla de programación. Y de sí, hecho, el último gran evento, el evento, mejor dicho, que marcó el final de eso fue el famoso Domingot de la segunda parte, de la última temporada, de los últimos episodios de, claro, de Game of de Thrones. Game of Thrones. De- Después, Watchmen, la serie de Watchmen siguió eso, Mm, pero se fue perdiendo, no tuvo la masividad que tuvo Game of Thrones. The no, Walking no, Dead supo ir cultivando eso de a poco, porque aparte a ver, para uno para tener HBO tenía que pagar un extra dentro del servicio que le prestaba la cable operadora, pero mm, para el canal de Fox, como era para The Walking Dead, no pasaba eso. De ahí que fuera más masivo televisivamente The Walking claro, Dead. Pero pasaba, boludo, que era como un sacrilegio. Uno venía viendo religiosamente The Walking Dead y de repente te enchufaban, o sea, vos arrancabas viendo el episodio de Walking Dead y a mí me pasaba que lo cortaba a la mitad para irme a ver el de Ash versus Evil Dead. Me chupaba un claro, huevo, digo, voy a verlo después cómo continúa el otro. sí, Y sí, al sí. menos a mí me pasó, al menos a mí me pasó que inevitablemente le solté la mano de Walking Dead justo ahí. No me pude reponer de eso. No, Y, y aparte tam- y- después The Walking Dead cayó muchísimo. Ni sí, ahí siquiera cuando, había algo como interesante para seguir viendo. A eso me sí, refiero. sí, exactamente, coincide con la baja de calidad, pero también ocurre que Ash vs. Evil Dead pierde la continuidad ahí. O sea, Claro, intentaron hacer una una temporada por año, y después les pasó que entre la 2 y la 3 perdieron como año y medio. Y con la 3 pasó que a todos nos pasaba, a los que la estábamos siguiendo, que sentíamos que estaba mejor que nunca. Y por claro. la mitad de la tercera temporada anuncian que se cancela la serie. Y boludo, cuando llegó el episodio final, a todos nos pasó que sentimos que sí, que habían metido toda la carne al asador, y que la serie tenía para más, pero bueno, la cortaron ahí. Ahora, todo esto, me adelanté para la serie para comentar que si hay un momento en el que yo termino de apreciar lo que realmente es o considero que es Evil Dead, es no haciendo previa para ver el primer episodio de Ash vs. Evil Dead, sino para... eh, yo cuando veo el primer episodio está dirigido por Sam Raimi, el Mm, primer episodio de Ash vs. Evil Dead. Cuando lo veo, yo pensaba, ¿viste? Decía, antes de verlo, ¿no? Yo decía, a mí me gusta más la uno, que es más terror. Y lo que veía no por tráiler, yo no soy de ver tráiler de series,
Pero por lo que veía del tono de pósters así, yo sentía que lo que estaba buscando la serie era acercarse más a la 2. Y dije, bueno, inevitablemente va a ser eso y no me va a gustar más que la uno. Cuando vi el primer episodio, boludo, yo sentí que estaba viendo la mejor serie que vi en mi vida. Y encima Sí, dirigida por Sam Raimi. Y sentía a Sam Raimi en todos los aspectos posibles. Cuando me pasó eso dije, para, voy a volver a ver la trilogía, a ver en dónde caigo parado. Y me pasó que la 3 me gustó más que la uno. Perdón, que la 2 me gustó más que la uno. Y que ok. la 3 que no me había gustado un carajo, se le paró de manos a la 2. Después me empieza a pasar con el correr de los años, que a todas las amo por igual y por sus particularidades. Pero ante todo, me pasa que me fue pasando progresivamente que esa certeza que yo tenía de que la uno era una película firmemente de terror, no te digo que cada vez se me va perdiendo, pero cada vez me pasa que Pero digo, no che, lo es la comedia tanto. está... Claro, Sí, no lo es tanto. Y sí, sí. si hay un momento en el que lo percibo a la perfección, es acompañado por gente. Porque Ash vs. Evil Dead, iba a decir, no, Evil Dead es reestrenada a finales para octubre, o no, sí, para octubre de 2018. Y yo la fui a ver, ¿viste cuando Hoyts y Cinemark hacían esas tandas de reestrenos que después le pusieron la temporada siniestra? Pero en Sí, 2018 hacen una tanda de reestrenos, una de las que cae en la volteada, en la buena volteada, es Evil Dead. Porque primero me metieron Beetlejuice porque cumplía, creo que cuánto era, 35 años. No, era el 30 aniversario, traían Beetlejuice y de paso traían algunas peliculitas claro. más. Una de ellas era Evil Dead. Y la fui a ver, boludo, en el Hoyts de Quilmes. Éramos como, más de 50 personas éramos. Y, boludo, en el comienzo, cuando están yendo a la cabaña y empiezan a decir, che, ¿cómo conseguiste esto? No sé, una oferta, un flaco por ahí. ¿Y no es raro? Sí. ¿Y vamos a ir igual? Sí. ¿Te parece? Dale. Y hay un momento en el que Bruce Campbell mira la cámara con una cara de ya Sí. sabemos que se va a pudrir todo. Y es un momento muy fugaz, boludo. Cuando pasa eso, todo el público, todas estas más de 50 personas, estallamos al unísono a carcajadas. Y ahí es Claro. cuando me sentí raro, dije, pero ¿por qué me estoy riendo? Pero eso, Yo me eso no imagino, sentís que tiene que ver igual porque ya la conoces, la sí película. tiene, sí tiene que ver porque ya la conoces, o sea, sí, sí, lo que vos decís, o lo que vos apuntás claramente es por una cuestión de que el tono es tan particular que lo terminás de decodificar más que después de ver la película por primera vez. O sea, lo terminás de decodificar cuando terminaste de entender qué es Evil Dead o qué Mm. quiso ser Evil Dead. Y ahí necesitas de la presencia del lado 2 de la 3 y de la serie. Pero en parte es por eso, pero también pasa que siempre fue eso, ¿viste? Sí, sí. Siempre fue eso. Yo siento que, y el público, ¿sabes por qué te ayuda? Porque se siente en parte como que está, la expresión de se siente es media chota, ¿no? Pero un poco viéndola con público, te sentís como si estuvieras viendo el trabajo de unos compañeros de una clase Claro. de cortometrajes o lo que sea, pero el trabajo de unos pibes que claramente tienen un futuro por devorarse, ¿viste? Está bien, uno lo está hablando con el diario del lunes, uno lo está hablando sabiendo quién fue, y quién es y quién será Sam Raimi, pero te queda eso, ¿viste? Eso de este pibe va a escalar fuerte si se lo propone de verdad. Y es lo que terminó No, pasando. igual eso se siente en la primera, ese espíritu casi de. Bueno, después está toda la historia de cómo ellos lo hacen, va, yo la conozco, vos imagino que la conocerás, que tenían 20 años ellos, y eh, se nota el trabajo de estudiante, pero que a la vez tiene una precisión para la apuesta que eso no se encuentra en cualquier estudiante de cine. eh, Sino que hay alguien que está. Son de esas experiencias, siento, muy similares a la masacre de Texas también, que uno dice, también se siente sucia, se siente como de bajo presupuesto, se siente casi estudiantil, pero a la vez uno ve y yo digo, yo ni en pedo puedo hacer esto, por una cuestión de que hay una conciencia de la apuesta que no, por más que parezca en la superficie, no está en esencia en cómo filma sobre todo Raimi. Después las cuestiones quizás más narrativas o más de personajes, sí, obviamente son más
no sé si superficiales, pero que están un poquito más dejadas de lado, siento. Eh, pero la cuestión de cómo filma Raimi eh, es una fiesta, ¿no? Es la famosa fiesta. Es que es un trabajo claramente de aficionados, de vámonos a la loma del ojete, en el medio de la nada, donde nadie nos va a joder, donde podemos filmar como se nos canta, lo único que nos limita es la cantidad de fílmico que tengamos y que podamos eh, costear, pero a ver, a veces se habla del aficionado, de la figura del aficionado como, viste, como alguien principiante, tontito, eh, eh, o sea, se ve como una especie de inocencia torpe, pero esa especie de inocencia torpe, esas ganas de hacer algo, son el principal motor en buena parte, son buena parte de una raíz cinematográfica. Y también ocurre que, a ver, uno sí tiene que analizar objetivamente, si uno fuera un estudiante de imagen y sonido, no te digo de la UBA, de donde sea, si uno se dedicara al audiovisual desde cualquier tipo de institución o por el simple hecho de que uno realmente le interesa alcanzar cierto perfeccionismo a través de cómo contar historias con imágenes y con sonido, te va a pasar que vas a encontrar en esta película hecha y terminada, un millón de desperfectos de calidad. ¿No? Vas a encontrarte unos fuera de focos que están donde no tienen que estar, vas a encontrarte efectos de sonido que son muy parecidos. O sea, hay efectos de sonido. Los efectos de sonido son básicamente, tienen como tres notas nada más. Y en una película de terror los efectos de sonido son fundamentales. O sea, tenés que escuchar las cosas de una manera diferente. Es, o sea, tenés que sentir la dimensión de distancia, no solamente por lo que ves, sino también por lo que escuchás. Y los efectos de sonido de esta película son muy limitados, muy acotados. Pero al margen de todo eso, o sea, las angulaciones las tenés, la puesta de cámara la tenés afiladísima, o sea, las ganas de contar las cosas de la mejor manera posible claramente están. Y también, a ver, con lo de los fuera de foco son tremendos, boludo, porque yo el proyector en el que la vi era un proyector de altísima calidad, muy cuidado en ese momento. Es una película que no era panorámica, por lo tanto le vino al pelo el tipo de proyección que se estableció en donde la vi. Y o sea, se sentía, dale con la se sentía. Claramente era una película que se estaba proyectando con una calidad de tecnología que sobrepasaba la calidad original de la película. Es una película que tranquilamente la puedes ver proyectada en una servilleta, ¿viste? Incluso si la vieras proyectada en una servilleta, estarías explotando mejor los recursos que viéndola en una pantalla muy bien cuidada. Y esto que uno pareciera que esta expresión con la que uno pareciera que le está bajando el precio de la película es todo lo contrario. Siento que tiene pocas películas, con la que pocas películas se pueden dar el lujo. Y además pasa, boludo, que no. Yo siento que pasan los años y más la encontrar. Yo más la encuentro, cada vez la encuentro más perfecta la película, pero tiene algo en el tono, boludo, que es. eh, a ver, así como dije que sentí la primera vez que era una película 100% terrorífica, más la miro y más siento que tiene el terror donde lo tiene que tener, tiene lo bizarro cuando lo tiene que tener, tiene la cursilería cuando la tiene que tener, tiene la historia de amor cuando la tiene que tener. Es una película completísima, boludo. Y aparte de todo, tiene algo que después se lo empiezan a criticar película a película, a la saga de Evil Dead, que es que te dicen que no, que las reglas están escritas con la mano y borradas con el codo. Pero ya con la primera película pasada, que sí uno entiende que va a haber no una Final Girl, pero va a haber un Final Boy, ¿no? Con Bruce Campbell. Uno ponele que al comienzo puede más o menos no anticipar con claridad quién va a ser el sobreviviente, pero cuando tenés la progresión de la película, no solo es evidente que el protagonista siempre fue Bruce Campbell, sino que también hay varios momentos en los que no se explica por qué él no se infecta. O sea, no hay una explicación clara de, che, pará, es una película de zombies hasta cierto punto. Y en las películas de Sí, zombies pasás la maldición mordiendo, al mejor estilo vampiresco. Y hay tantos momentos en los que a no. él, Sí, a él lo muerden, ¿no? Lo muerden varias veces.
A él le muerden la gamba, le apuñalan Claro. el pie, ¿viste? Es como... Que es algo está... que se va respetando después, de hecho, en la saga, donde a diferentes personajes lo muerden o lo dañan de alguna manera y se convierte. Pero a Eh, él nunca le pasa... hay una particularidad hermosa en la saga de Evil Dead, o al menos en la en lo que transita, él al margen de ser este tipo canchero, gracioso, divertido, cheronca, él nunca pierde esta cuota, quizás decir cuota de miedo le queda grande a Ash, porque es un tipo que le chupa todo, le chupa un huevo, pero nunca deja de tener esa cautela por no morir, ¿no? Por no convertirse en uno más de los Deadites, ¿no? Pero ya en la primera película pasa eso, ¿viste? Esto de es un capricho que se viva. O sea, de reglas inquebrantables, de qué hay que hacer y qué hay que hacer para sobrevivir, y lo del Necronomicon, no queda necesariamente claro por qué Ash nunca es infectado, al menos en esta primera película, porque después pasa lo que pasa al final de la película y que es de lo que se hace cargo la 2. Pero pasa, ¿no? Eso, ¿no? Que uno lo que termina entendiendo es que Ash no es, no es tomado por el Necronomicon, no es tomado por este mal que habita en el bosque, que esa es otra cosa, que también habíamos hablado con los chicos del Tratumba, que no es que, sí, está bien, el detonante está en la lectura que escuchábamos desde la grabación de la interpretación del libro, o sea, si no descubrís el libro, no hay posesión, perfecto, o sea, es algo indispensable que tiene que ocurrir en la película, pero también pasa que uno ya en los primeros planos empieza a notar que ya por los planos subjetivos a uno le dejan entender, y no solo por los planos subjetivos, sino por el extrañamiento del ambiente, uno ya entiende que el mal está en el bosque, que el mal está presente, y que efectivamente la lectura del Necronomicon como detonante es excusa para que entre. Y ya cuando eso es una excusa, cuando el motivo de que pase lo que pase, que eso ya sea un capricho, no hace descabellado que sea un capricho que Ash no sea poseído. Y de hecho, también decíamos esto con los chicos, que es hasta cierto punto un poco Ash no es poseído por este mal, porque lo identifica como más que como un igual, como un digno enemigo, ¿no? Como un digno rival. Y este mal quiere dar pelea. Todo el mundo quiere ser como el anillo de Sauron, del Señor de los Anillos, en todos los sentidos posibles, porque el Necronomicon es eso, ¿no? Es como el anillo de Sauron, quiere ser encontrado, no quiere estar ahí y bueno, que pasa alguien de casualidad, no, voy a hacer todo lo posible para tirar señales e ir acercando de a poquito a una potencial víctima. Pero con ella hay algo de no querer matarlo del todo, y no para que el bien de pelea, porque Ash es un tarado, ¿no? Y está buenísimo eso, ¿no? De que la gran esperanza para para la especie sea el más tarado de todos. sí, sí, eso en la 3 se ve claramente. Yo, a ver, hay muchas ideas que se dispersaron, pero creo que con respecto al terror de la uno, creo que obviamente dentro de las tres es la que más terror tiene, es más una película de terror, porque creo que es la que más está contenida en su humor. Creo, sigo manteniendo que parte de lo que causa risa en un segundo visionado tiene que ver con que uno ya, eh, digamos, conoce las otras películas, pero es verdad que hay cierto borde ahí. Eh, y no sé si te pasó que siento que ahora creo que la uno es la que menos recuerdo, pero o que la que menos tengo fresca porque tengo mucho el tema de la 3 y la 2 con respecto a Ash, pero es como se va construyendo el personaje, que bueno, que es verdad que coincido con todo esto de que siento como que la película es como si nosotros fuésemos ese Necronomicon que va encontrando a ese oponente que va a ser Ash en la saga, ¿no? Como que la película va encontrando
su protagonista y esto que hablábamos, que hablaste vos del Final Boy, es una característica singular de la saga de Evil Dead que de alguna manera destaca dentro del cine primero del cine slasher y del cine de esa época de terror también. Evil Dead. No recuerdo muchas películas donde haya este Final Boy, que mucho menos que se convierta en lo que después fue Ash, pero, pero es como, sí, es como la siento distinta en ese sentido, aparte de la formalidad de Raimi, que creo que es muy, esto lo quería linkear porque vos habías mencionado tu experiencia con las Spider-Man, y volví a rever esa escena de Spider-Man 2 donde el Doctor Octopus despierta, que es esa escena que a mí me tocó ver de chico más tardíamente, donde a mí me daba miedo y yo de chico no entendía por qué, y después lo entendí en cómo está filmada y uno dice, bueno, acá es donde está, bueno, cómo filma el Mal Raimi, ¿no? Porque Octopus también tiene mucho de punto de vista es casi un monstruo, ¿no? Podría ser un monstruo de Evil Dead, el Doctor Octopus, que porque creo que hay también toda una conciencia que toma en todas, en las tres, de hecho, de Spider-Man, hay como un mal, hay como un mal independiente del huésped, ¿no? Siempre el Duende Verde es un huésped de un mal como más, quizás más, o sea, no tan corpóreo como Octopus, pero Octopus adquiere una conciencia en los brazos y bueno, la 3 podría ser incluso también como otra versión del Evil Dead, pero alienígena. Como que en ese sentido siento que se comparte. Yo creo que no vi ninguna otra más de Raimi. Creo que vi la saga de Evil Dead y Spider-Man. No sé si funciona así dentro de todo su cine como esa forma de posesión. Siempre es como una suerte de posesión, ¿no? Porque también la 3 a pesar de que es un alienígena, es una cosa así, se lo saca, se lo tiene que sacar. Eh, nada, no sé a qué iba con esto, pero pensaba un poco como en la constitución de las ideas que, que obviamente en Evil Dead pueden parecer desordenadas, incluso la saga película por película medio que se va reinventando, pero de alguna manera respeta esas cuestiones, ¿no? Por lo menos de cómo se presenta ese mal o determinadas reglas que incluso en las remakes también se vuelven a respetar. No sé si coincidís con eso. Ah, está muy bueno lo que decís, porque a ver, cuando vos estabas ya mencionando los planos subjetivos de los brazos de Octopus, y bien señalaste que es una conciencia externa al personaje que está dándole vida a esos brazos, que es Octopus. O sea, los brazos lo empiezan, es ese momento en el que los brazos lo empiezan a manejar a él. Y mientras estabas hablando de eso, pensaba, pará, digo, en la uno no hace eso. No hay planos subjetivos hacia Norman Osborn. De hecho, Willem Dafoe tiene tiene algo que no tiene otro villano de Spider-Man, que es que tiene este diálogo con su dualidad a través de un espejo. Eh, y mientras hablabas de Que eso, de los también lo planos, tiene Ash en la segunda, creo. también lo tiene allá en la segunda. Y eso que vos mencionabas con los brazos, pensaba, y en la 3 también hace eso, Sí, con los planos objetivos del simbionte, solo con el simbionte. sí, sí, Y, sí. y- y justo lo, men- y ju- y ju- y justo lo mencionaste al toque de que lo estaba pensando, y me hizo pensar eso. En Drag Me to Hell no recuerdo tanto plano subjetivo, o no recuerdo un plano subjetivo desde la posesión, y estoy tratando de recordar si la protagonista tiene planos subjetivos, porque está muy bueno ese señalamiento, porque es verdad que el plano subjetivo puede tener un sinfín de funciones eh, eh, técnicas o dramáticas, pero lo que vos decís está muy bien. El rol que hace Raimi al hacer eso es el de ponerte en el lugar de ese mal. A Claro. hacer que vos seas ese mal que está habitando en la película, porque te estás poniendo, o sea, vos tenés la información que tiene ese mal. Sí, Y sí. a ver, eso te sirve o sea, eso al director le sirve como una función de suspenso hitchcockiano de poner al espectador en un rol más moral, de tener más información de la que tienen los personajes que están viviendo todo lo que viven a lo largo de la película. Pero que te ponga en ese lugar no es inocente, ¿no? Y estaba pensando, no, Drag Me to Hell me suena que no tiene eso.
La última Send Help, ¿la viste? La de Rachel McAdams. No, no la vi. No la vi, no la vi. Tampoco. Pero Ahora me acabo de sí, acordar dónde está el plano. Hay un plano subjetivo que se lo dedica a Dylan O'Brien en un momento muy particular que, bueno, no la viste, pero hay un momento en el que Dylan O'Brien está drogado viendo lo que hace ella. ok, Y ahí la película está tomando un rol, un distanciamiento. O sea, ahí la película se está poniendo en el lugar de él, de ver en qué se convirtió ella o en qué siempre fue ella, ¿no? mm, Y ella nunca deja de ser la protagonista, pero sí pasa que hay un punto en el que, ahora hay momentos en el que tenés punto de vista, no punto de vista en términos de puesta de cámara, sino de punto de vista narrativo de ella, y hay momentos en los que tenés punto de vista narrativo del lado de Dylan O'Brien, pero hay un momento en la película en la que te das cuenta de que hay una omisión de punto de vista para que uno de los dos personajes tome ventaja. Y cuando la película hace eso, te obliga a ir para atrás, o sea, no es que te obligue, uno puede verla o no verla de nuevo la película, ¿no? Pero cuando la volvés a ver, entendés que ese vacío que te dan inicialmente siempre estuvo siendo eh, dirigido, no solo dirigido por uno de los dos, sino también y dirigido por el director, vale la redundancia, sino que también está dirigido por el espectador, solo que el espectador puede tomar la decisión eh, de hacerse cargo de que hay un vacío ahí o no. Te estoy hablando de una manera muy abstracta porque no viste la película, pero noté todo esto recordando ese plano en subjetivo que le dedican a Raimi a la película, ese único momento de claro. incomodidad desde un plano subjetivo que le dedica Raimi. Y sí, Bueno, sí, perdón, esto que vos decías de que el Necronomicon medio que lo, es como caprichoso. si el mal lo eligiera a él como antagonista a Ash, Lo sube al round, lo coincide sube a también, Raimi. claro, coincide también con el hecho de que Evil Dead 1 empieza con el, o sea, mientras nosotros seguimos el auto llegando a la cabaña, también tenemos el punto de vista del mal, esto que vos hablabas de que estaba en el bosque también, o sea, como que ya hay una presencia. Y bueno, ese famoso plano de Evil Dead, que es la cámara, ¿no? El punto de vista de la cámara, que qué es eso, es el mal, básicamente, en, en, en todo en toda su expresión. Que esto lo había escuchado en La Hora del Miedo, que también le habían dedicado el podcast. O sea, no es solo el hecho visual de la cámara, sino es el sonido, ¿no? Que acompaña ese mal. Eh, están los dos también. Están desde el principio. No es que eso aparece una vez, está abierto el Necronomicon. Uno ya entra a la película con ese plano y con la otra situación que están en el auto. Claro. Sí, es más notorio en la 2 eso, ¿no? De cuando él quiere escaparse por el puente y ve que el puente está roto y cuando oscurece pone el auto marcha atrás y ve la subjetiva de Sí, cómo sigue cómo la cámara sigue a la trompa de este auto, ¿no? Del sí. Delta, el famoso Delta de Sam Raimi que está en todas las películas o casi todas. Eh, ¿Sabes qué pensaba? Que la 2 tiene algo que es a mí siempre me llamó la atención eso, ¿no? De cómo es antes de enamorarme perdidamente de la 2 y de las tres primeras películas de Evil Dead, me pasaba que no entendía, ¿viste? Bien por qué la 2 gustaba tanto más que la uno. O por qué se abrazaba tanto el tono cómico de la 2 o lo que fuera, ¿viste? No entraba en el Mm, código hasta que un día entré en el código. Pero una vez entrado, entradísimo en el código, una vez asumiendo que es una película que si me tengo que ir a una isla y tengo que elegir cinco películas, me voy a querer cortar un huevo, pero si una de esas cinco películas fuera Evil Dead 2, con orgullo lo sería. Pero me pasaba que, sobre todo reviéndola este verano, que, a ver, viste que hay una declaración que no recuerdo si fue del año pasado o del otro, de cuando salió Doom 2 o de antes o después, pero que Villeneuve dijo que odiaba los diálogos, o sea que él, si él sí, pudiera hacer películas solamente, contarlas visualmente, se ahorraría de los diálogos, lo que causó sí. que muchos guionistas la putearan y dijeran, este forro de mierda no sabe nada, no hay nada más difícil que los diálogos. Hay quienes te pueden decir lo contrario, que más que difícil, no hay nada más lindo que dialogar. Vos cuando escribís, sobre todo cuando escribís con compañeros, no hay nada más lindo que practicar
que afilar diálogos, que darle vida a la película Sí, a través de diálogos. El tema está en sí, 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 sí. que Cuando lo el encontrás, diálogo, igual, cuando encontrás exactamente cuando no llega, lo que vos querés y lo sintetizás al máximo, yo creo que ahí es muy lindo. claro, y eso tiene que ver mucho con que el diálogo no, o sea, el diálogo puede ser explicativo, puede darse todo el lujo de ser explicativo. Lo difícil Mm, es lo difícil es mantener una muralla que separe lo explicativo de lo interpretativo. Si vos estás revelando claro, interpretación de la película a través del diálogo, caes en un rol ilustrativo que no, que eso legitima que del otro lado te digan, bueno, pero mostrámelo, no me digas eso. O sea, mostrámelo claro, y sí, déjame sí, que yo sí, lo sí. interprete. Y suele pasar mucho, a ver, a mí me pasa, y creo que vos lo sabes muy bien, y si no lo sabes te enteras ahora, que a mí las películas de Nolan me encantan todas. Eh, Sí, sí. también, y también pasó que me encantaron de muy chico, y la primera que vi fue Dark Knight de él en cine, y Inception Sí, la vi muchas veces en cine, y me pasaba que, a ver, leía las críticas y muchos te decían, no, es una obra maestra, bla, 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 qué película compleja, y tenías del otro lado del ring gente diciéndote, no, compleja las pelotas, es muy explicativa, no sabe mostrarte nada, claro. te tiene que explicar una hora todo lo que pasa, tiene el primer acto más largo de la historia del cine, no sé qué mierda, y yo más miraba la película y decía, interpretaba, decía, no es tan así, ¿eh? No creo que con lo que te explique la película te esté Explicando el tema. claro, o estupidizándote. Hay cosas que no te dice y lo que no te dice la... O sea, yo cuando veo eso me pregunto qué es lo que no me está diciendo y dentro del interpretativo. Y me encontraba con muchas cosas yéndola a ver en el cine la película, ¿no? Y me pasó lo mismo cuando vi Interstellar. Interstellar recuerdo que, a ver, Ok. hoy Interstellar durante la cuarentena se convirtió en la película del pueblo. O sea, fue la película Sí, que durante re. el encierro mucha gente se volvió fanática de Interstellar. Hay quienes dicen, Sí, 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 los más sí. chicos. No, los más chicos no. Yo vi gente de todas las edades enamorarse perdidamente de Interstellar. Y lo que hizo lo que se Sí, vio expresadísimo en el reestreno de Interstellar. Interstellar la fue a ver todo el claro. mundo. En IMAX, sí, obviamente. Volaban las entradas porque Nolan es y siempre va a ser el rock, ojalá siempre lo sea, el gran rockstar de IMAX, pero en las salas tradicionales también. Y pasaba, o sea, yo hacía el contraste entre ese momento, o sea, ese momento posterior, esa vida posterior y actual que tiene Interstellar, en contraste con la vida inicial que tuvo Interstellar durante su primer año de vida. Eh, Era muy común, boludo, meterse en Facebook y ver memes de McConaughey con Nolan que dice, che, pero en esta escena es muy complejo porque yo quiero volver con mi familia, pero tengo que terminar la misión y no sé qué mierda, ta, 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 ta. Y Nolan, o Sí. sea, es un globo de diálogo con McConaughey pidiéndole una sugerencia al director y Nolan diciéndole, lo resolvemos por diálogo. Claro. Y se volvió un chiste muy recurrente de diálogo choto. Es algo que habías mencionado también en Oppenheimer. Yo recuerdo haber visto un video donde estaban discutiendo con Citric el tema de Oppenheimer y cómo es muy explicativa y demás y que bueno, nada, como que tenían la misma discusión. No sé si se repite. Yo no la vi Oppenheimer. Yo, o sea, no podrían hablar ni mal ni bien de Nolan. Las películas de vida a mí no me gustan mucho, pero no sé, tampoco es un tipo que me fascine. No, Pero entiendo que está esa discusión. la discusión venía a tono de que a mí Oppenheimer, la primera vez que la veo, Cítrico me pregunta qué tal y yo le digo, masterpiece para los nolanianos, no la veas. Eh, y Claro. me dice, ¿pero vos qué te pareció? Y me pareció impresionante, boludo, porque a mí me encantan todas las películas, pero a vos no te va a gustar. Fue a verla y no le gustó, y expresó bien por qué no le gustó. Ahora, a mí me pasó Mm, con Oppenheimer, que en su momento no me pude, no me pude enamorar de la película, y después, cerca de justo antes de la entrega de premio de los Oscars, la reestrenaron en IMAX, y cuando la vi ahí, o sea, cuando salió Oppenheimer salió pegada a Indiana Jones, a Misión Imposible 7, sí, y yo venía viéndolas muchas veces las otras dos, y me pasó que, no te digo que llegué empachado, pero me pasó que no me alcanzaba, el amor que tuve con las otras dos películas no la pude terminar de experimentar con Oppenheimer, y cuando la vi a la distancia, me pasó algo muy particular, que es que, a ver, yo cuando sale de Oppenheimer hablo con gente que se enamoró de Oppenheimer y me decían, no, una obra maestra, una locura, bla, bla, bla.
Y yo decía, bueno, bien, ahora, te hago esta ¿Por qué? pregunta. No, más que por qué, te hago una pregunta puntual o sea, te hago te Sí, genero la pregunta del por qué con un detalle particular que es, ¿por qué hay escenas en blanco y negro y por qué hay escenas a color? No me lo sabían porque responder. está dividida, claro. No es necesariamente Sí, sí, sí. dividida, porque ¿qué distingue el blanco y negro del color? Me acuerdo que hubo alguien que hizo una fake news que decía que era porque lo blanco y negro es objetivo y lo de color es subjetivo. Y la verdad que sería Ok. bastante pelotuda la película si fuera así, pero hay una explicación y yo lo entendí la cuarta vez que la vi, que fue esa vez que te digo, en febrero. Y cuando lo entendí me puse a hablar con gente y me decían, no, no, pero eso no importa. Y yo decía, yo entiendo que la podés amar sin saber eso, pero es muy ¿Y importante cuál es? la ¿O diferencia. no lo vas a revelar? No, no, a ver, inicialmente la diferencia entre fusión y fisión, la diferencia entre Ah, cuando el eje temático es la bomba atómica, cuando el eje temático es la bomba nuclear. Y por lo general, cuando es en claro, blanco y negro, cuando es en blanco y negro se está hablando de la bomba nuclear, no de la bomba atómica, la bomba que efectivamente hace Oppenheimer. Y o sea, cuando es en blanco y negro, el punto de vista no es de Oppenheimer. Y eso narrativamente es claro, importantísimo. Pero bueno, claro, claro. no tenés ya te enamoraste de la película sin entender eso, perfecto. Hay quienes te van a decir del otro lado del Bien. ring, che, eso no es, incluso entendiendo eso, la película no es buena. Para. Vos decís eso porque no te gusta, pero a vos ya no te Mm, gustaba sin entender eso. Entonces, algo hay en la interpretación de ese aspecto de la claro, película. Ahora, todo esto viene a cuenta de lo que yo quiero plantear sobre los diálogos, particularmente con los de sí. Evil Dead 2. Me llama la atención como una película tan amada, o sea, con un amor tan ganado, tan legítimo, me llama la atención como es una de esas películas que tiene mucho diálogo explicativo. Tiene mucho diálogo explicativo que desde mi manera de apreciarla e interpretarla no llega a ser interpretativo, pero hay mucho señalamiento por diálogo por parte de Bruce Campbell que digo, no te digo que es polémico, pero sí me llama la atención como los que más atacan a las películas de Nolan no te atacan una película como Claro. esta, o los que son muy del lado o sea, los que se ponen a favor de la declaración de Villeneuve de sí, contá más visualmente que por texto, ven esta película y no les genera eso. Cítrico, Y les encanta. claro, y Cítrico justamente lo que siempre me planteó, o sea, no hablamos particularmente del caso de Evil Dead 2, pero siempre que hablamos de este tema, lo que me dice él es que esa discusión no se genera porque Evil Dead ya es una película canonizada. Y, Claro, obvio, sí, y sí. al ser canonizada nunca la vas a poner en tela de juicio. Y pasa algo con lo de tela de juicio que se siente como que uno está imponiendo que hay que dudar de todo, ¿no? Como que Bueno, hay que volverse ateo de las películas y no es así. Porque cuando vos le pones ese filtro a esas claro. películas, cuando vos la pasás por ese filtro de, bueno, qué función tiene este diálogo desde el punto de vista del protagonista? Me refiero al lado del caso puntual de Evil Dead 2. ¿Tiene una función particular? Y la verdad es que sí lo tiene. El tema es que no se quiere hablar de estas cosas. Y cuando no hablas de esas Claro. cosas, se vuelve cada vez más complicado que alguien que se quiera dedicar a la escritura sepa bien cuándo usar y cuándo no usar una herramienta. Mm. Bueno, a mí me pasó que en la semana yo publiqué las películas de las cuales iban a salir podcast. El que grabamos hoy con Pedro Seba, que es de Thanksgiving, y la saga Evil Dead. Obviamente no los menciono a ustedes porque después lo revelaré. Pero dejé como un posteo donde digo que a mí, en lo personal, me gustan más las remakes de Evil Dead. Me parecen mejores que las originales. Un poco parte de esta cuestión, ¿no? Que quizás las Evil Dead originales, uno o yo le puedo encontrar un valor mucho más en lo que es la expresión a la hora de filmar, o quizás las que yo entiendo que para esa época son como casi revolucionarias, porque después yo vi algo que había mencionado James Cameron en una entrevista, que había visto Evil Dead y había dicho que era que a partir de ahora, o como que era una nueva forma de expresión, y que a partir de acá a 20 años se iban a contar las películas así, una cosa así. Entiendo eso desde la cuestión formal, y entiendo que la 2 tome más notoriedad o quede más en el recuerdo, porque primero abraza esa cuestión festiva de la cual
Siento que hoy de parte del espectador está como sigue estando en boga esta cuestión del terror como festividad o quizás un terror como, como intención de ir al cine a divertirse viendo una película de terror, que creo que Evil Dead es fundacional en ese sentido, y también como un ejercicio de forma, ¿no? Que es Evil Dead 2. eh, y en ese sentido me parece como increíble cómo Raimi explota todo eso, pero siempre me pasa, quizás no con la 3 pero sí con la uno y con la 2 que, bueno, quizás me quedo ahí, ¿no? Como que tal vez es porque las vi una vez también, ¿no? O una vez cada una, pero digo, siento que en principio las ideas de Evil Dead quizás se pueden construir a lo largo como una saga y no como películas individuales y que, bueno, me esté contando quizás algo más que la formalidad, ¿no? O sea, bueno, yo lo primero que noto y lo que más le valoro es eso, la forma expresiva. Pero después en cuanto a ideas de ciertos personajes, sí, tiene esta cuestión de la revolución del Final Boy, ponele. Bueno, ahora habría que ver, o quizás no lo encuentro, cuál es el sentido de eso, ¿no? O cuál es el sentido que Evil Dead le da a que sea Ash y no sea una mina, por ejemplo, a distinción de otros slasher, otra película de terror, que bueno, sí tienen su propio sentido y una construcción a partir del género, incluso, ¿no? El hecho de que sobreviva una mina. Bueno, responde a un género también. No lo encuentro en Evil Dead por ahora. Quizás sí lo encuentro en la 3, que si querés podemos pasar a la 3, en Army of Darkness, donde sí quizás Raimi explora un poco el sentido de la heroicidad, ¿viste? Que ya está en la 2, pero en la 3 ya, bueno, dice, bueno, vamos a poner a Ash en el 1300 a hacer, como dijo, como leí en algún momento a Manu, el John Ford de la época, ¿no? Como una especie de héroe. Bueno, ahí en Army of Darkness, bueno, encuentro un tema, quizás que yo puedo identificar más fácilmente, aparte de la forma. No sé qué pensás de esto que acabo de mencionar, y si coincidís o no. Podemos no coincidir. No, a ver, inicialmente con lo de, uno podría preguntarse qué visión del mundo tiene, o si hay o no Mm, hay visión del mundo. A ver, o sos un tipo copado que hace chistes boludos. A Sam Raimi le encantan los chistes de los tres chiflados, ¿no? O sos un tipo que sí, simplemente sí, sí. prende la cámara, hace quilombo, tira sangre, gore, chistes y un poquito de terror para simpatizar y llenar los huecos del tiempo. O eso viene acompañado de una visión del mundo. Yo creo que la visión del mundo la acompaña, la tiene, siendo que Ash Williams siempre aparece el corazón de él, con lo tonto que es, con lo jetón que es, Claro. con lo choto que es y bla, 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 pero siempre está eso, ¿no? Siempre está algo, que voy a mencionar ahora de la 3 que es, a ver, vos bien lo estabas señalando, que es, pero antes de ir a la 3 a ver, si alguien tiene una duda sobre qué visión tiene del rol de la mujer en este mundo o en el cine, donde fuera, qué piensa él sobre el rol de la mujer en la sociedad, bueno, uno puede ir tranquilamente a ver Rápida y Mortal, de Quick and the Dead. Es una película que es el único western que filmó y está protagonizado por Sharon Stone. Si tienes una duda, vas ahí. Y es una película que a mí me pasó que siempre me gustó, siempre me la encontraba por Telefe, pero haciendo el repaso de de la filmografía de Raimi en orden, cuando cae esa, digo, Dios mío, qué película, porque aparte sale en el mismo año que sale Fuego contra Fuego, y justo en ese año Michael Mann empieza a decir en declaraciones que le empiezan a preguntar qué tipo de película le gustaría hacer en algún momento, y él dice, y a mí me encantaría poder filmar alguna vez un western. Y es al día de hoy que lo vas a seguir escuchando eso porque nunca filmó un western. Y Spielberg también ya para esos años empieza a decir, quiero filmar un western y no puedo. Podemos decir que, bueno, el principio de la tercera de Indiana Jones es western, pero Michael Mann y Steven Spielberg están cortados por esa misma navaja de nunca hiciste un western. Y justo en el año que Michael Mann hace la película más distintiva de su carrera, que es la película que junta a De Niro y a Pacino, justo ese año, el mismo director de fotografía va a trabajar con Sam Raimi para hacer un western. Y la verdad que es un western de la reputísima madre. No sé si te va a impactar desde un primer visionado,
pero sería lindo que vos y quienes escuchan le puedan dedicar el tiempo pertinente a una película como esa, porque es una maravilla total. Después, si entras o no ¿Y entras, Darkman? Darkman, Darkman viene justo después de Army of Darkness. Es otra película que me encantó. Es otra película, de hecho, si me pongo a indagar una película Ah, que es no me... previo a Army of Darkness. Ah, Es del es 90, ok. verdad, es verdad, sale Evil Dead 2, después se Army of Darkness, Sí, después sale Rápida y Mortal. bien. No, no, a mí todas esas me encantan. Si hay películas que no me encantan de Sam Raimi, es ponele que Crime Wave, la que hace después de Evil Dead, no me Mm, encanta porque siento que lo dije con los chicos de Ultratumba, creo que es una película que quiere ser una comedia, una slapstick a lo Bogdanovich, particularmente a lo WhatsApp Dog, y no le termina de salir, pero tiene de los mejores chistes que escuché y que vi en mi vida. Tiene uno en un ascensor que es o una sea, maravilla. Sí. No, perdón, no, que, perdón. Terminá y te pregunto. no, no, te decía eso, ¿no? Que en general me pasa eso con Sam Raimi, que la mayoría de las películas me encantan, si hay películas que no me encantan, ponele que es Crime Wave por esa búsqueda de tono que creo que no termina de ser lograda, pero ahora es valedero, que quiere hacer otra cosa al margen de lo que referencia. Y después la otra que no me convence casi nada es la del Mago de Oz. Pero fuera de eso me encantan todas Ok. y casi todas. Ahora, esto O todo sea, lo... Sí, primero quiero que digas lo que vas a decir, después te digo el para qué decía todo esto. sí, no, te iba a preguntar en qué top ponías Doctor Strange 2 en ese caso. Doctor Strange 2 es una película que vi en cine dos veces. La primera vez que la vi con un amigo súper reiminiano y cuando lo terminamos de ver dijimos, che, sobre todo por esa segunda mitad, creo que me encantó. Este amigo me dijo lo mismo. La vuelvo a ver en cine, dije lo mismo, che, me encantó. Y todo el mundo en contra, todo el mundo como diciendo que no es una película de Raimi, que no aparece por ningún lado. Me pasó que no la volví a ver hasta principios de este año, que la vi en Disney Plus y la vi en el audio comentario, vi también el audio comentario de Disney Plus y me sigue encantando. Es medio como que es el mundo está en contra mía, pero es una película que me encanta. Es una película que me encanta. Ok, No me pasa con el Mago de mira, Oz. El Mago de Oz sí siento, no te digo que le vende el alma al diablo, pero sí siento que no aparece por casi ningún lugar Sam Raimi. Y no es solo por lo de poner tintes de terror o muertos vivientes, sí o no, pero me pasa eso. Ahora, todo lo que venía diciendo sobre visión del mundo y demás, y sobre el desarrollo de Ash Williams como personaje, creo que la manifestación total, o sea, lo que apenas se puede visibilizar en las dos primeras está declaradísimo en la tercera, porque vos lo decías bien, te llevo al medioevo, perfecto, si te llevo al medioevo estoy buscando diseñar un protagonista heroico a partir, o sea, usando como dispositivo la nobleza de los caballeros. Y uso esa nobleza de caballero andante, de caballero que termina siendo quijotesco por el tono propio de Bruce Campbell y de Sam Raimi. Pero si voy a usar eso, Sam Raimi lo que está haciendo mientras hace la película, no te digo declaradamente, pero al menos en el desarrollo de la película lo que se manifiesta es, si voy a usar esos dispositivos, eh, eh, voy a aplicar como nunca la reluctancia de ese héroe. De eso, ese saberse, a ver, eh, eh, en las dos primeras está marcado por la tragedia. Es un tipo que fue a una cabaña a pasarla bien y perdió. En la primera pierde a los amigos y a la hermana. Los amigos, la hermana y la novia. La 2 ya, sí, muchos dicen que los primeros minutos es un remake, pero lo es y no lo es, porque ya no están ni los amigos ni la hermana, está solo la novia. Es un tipo que fue a una cabaña a pasarla bien y perdió a la novia, perdió el amor de su vida y va reacomodándose en una noche de la mejor manera que pueda. Ahora esta otra es, sí, lo mismo, fue al culo del mundo espacial y temporalmente, pero es un tipo que ya rápidamente es reconocido como un tipo con dones. Y esos dones pueden ser usados para darle pelea a este mal que nos viene a llevar puestos. O sea, nunca no le había pasado en la 1 y en la 2. En la 2 sí, un poquito más o menos, pero en la 3 más que nunca te lo ponen en ese lugar heroico de, che, sos este tipo que, o sea, este mal que viene va a venir o va a venir y nos va a aplastar. Pero vos sos esa persona que puede darle pelea a este mal.
Y sí, la interpretación de que esa pelea es buscada por el mismo mal, la podemos hacer solo nosotros, por estas reglas caóticas que tiene el mal a lo largo de toda la saga, ¿no? De cómo se maneja, de a quién infecta y bla, bla, bla. Pero esto que tiene de muy lindo la 3 es eh, declararlo ya en los primeros minutos como el héroe reluctante. De que te digan los demás, che, sos este, pero él diga, no, pero no quiero usarlo para esto. No me interesa. Pero que a través del rechazo, la película misma, la vida misma del protagonista lo va poniendo a prueba y el tipo va superando las pruebas. Y ahí va a aparecer, y ahí se va haciendo el héroe. No hay mejor héroe que ese, que el que inicialmente rechaza el llamado al Claro. heroísmo y de a poco va dándose cuenta de que no le queda otra. Es el lugar que me toca, es la vida que me toca vivir, es la persona que me toca ser. Claro, se va construyendo, sobre todo con, con el correr de la saga, de esas tres, como que ahí se terminan de construir. También siento que, que, bueno, evidentemente, digo, no lo digo como algo malo eso de que se construya, sino al contrario, ¿no? Hasta es normal, ¿no? Que por el propio recorrido de Raimi, cómo va haciendo las películas y que hay una diferencia de años entre una y otra, de bueno, de ir encontrando ese, ese héroe o ese protagonista más fuerte y ese sentido a raíz de la... Por eso digo, a mí se me termina de completar con la tercera. Pero a mí quizás lo que menos me gusta de eso es que, bueno, quizás tuve que haber pasado las tres películas para que eso se me termine de completar. Porque como la 2 se reinventa, a pesar de que obviamente toma mucho de la uno, es una remake, pero no lo es, en la uno está quizás más compartido, en la 2 ya es él, y en la 3 es él definitivamente, ¿no? Es el héroe total y completo, ¿no? Aún con sus cuestiones de que es medio tonto. En realidad no es tonto, es como... Sí, es torpe, es como algo nuevo para él también, ¿no? Lo de convertirse en eso, ¿no? Como que medio que reniega de eso hasta Sí, último sí, momento. es el atractivo de él, que sea el tipo que no quiere que le rompan las bolas. Es un Sí, tipo que, che, sí, total. yo vine acá a la cabaña, no quiero que hayan muerto. Bueno, pero tenés que hacerlos mierda, porque si no te van a hacer mierda ellos a vos. A ver, yo creo que la Y trampa es esa. también, No, no, perdón, sí. menciono que también en la 3 está esa cuestión trágica de que se pasa de rosca al final y termina en el futuro. Y dice, bueno, otra vez. Como es tragicómico. Pero pará, al principio de la 3 o al final de la 3 no te entendí No, eso. al final, al final. Bien, sí, claro, cuando vuelve al mercado. Eh, Claro. pero, ¿qué te iba a decir? Bueno, también está esta cosa de que la 3 tiene un corte de director y un final diferente que para mí ya, o sea, a mí me Ah, pasó no. que Yo cago. hablaba sobre el corte de director, ¿eh? Ah, bien, perfecto. A que va al futuro. Bien, bien. No, para mí los dos finales funcionan. De hecho, yo creo que la trampa de... A ver, primero, lo que digo de la reluctancia del héroe en la 3 y lo bien cimentada que está, es una declaración puesta en acción a lo largo de la película. Que se puede entender y perseguir rápido al comienzo, pero está puesta en acción progresiva a lo largo de la película. No es algo que la película te lo subraye interpretativamente a través de la acción y de los diálogos. Hay una armonía que te lleva a que entiendas que eso es indiscutible dentro de la película. Vos me podés decir, alguien te puede decir, bueno, pero el personaje es tonto. Sí, el personaje es tonto, se ríe, es medio torpe, no está donde quiere estar, pero la progresión y el arco de personaje lo tenés. El viaje del héroe lo hace a lo largo de esta película. Pero a mí también me pasa que digo que siento que es una trampa pensar que ese recorrido no lo tenés en las otras dos películas. ¿Entendés? Yo creo que la declaración por acción que tenés en esta película está para que termines de entender, no para que termines de entender. Yo te digo una cosa más, yo creo que así como dijimos que el tono cómico de la uno lo entendemos con el diario de lunes, siento que un poco si Evil Dead hubiera sido solo una película, siento que algún día iba a pasar que alguien se pone a escalar un poquito y entiende que la película es graciosa.
Porque inevitablemente pasa eso con cualquier película, con cualquier película que está corrida del foco. A ver, Evil Dead no es una película corrida del foco cinéfilo, ni en pedo, es una película muy conocida, pero sí pasa que Evil Dead, la primera, tiene el peso de las otras películas y el peso del entendimiento de un tono tragicómico, terror comedia, como quieras llamarlo, pero siento que incluso si fuera una película que quedó aislada en el medio de la nada, inevitablemente va a pasar que un grupo reducido de personas o una sola persona en todo el mundo va a terminar entendiendo que eso es lo que está en la película. Porque aparte es buscado, es buscado, ¿no? Bajo ningún punto las películas son tratadas como un terror serio, deprimente. Es deprimente la situación que vive Ash en la primera película. Sí, sí, no, pero no está tratado como ese serio. Claro. No, O no con esa como sí, como esa solemnidad. exacto. Ay, pero igual, esa solemnidad es como que él. Raimi no creo que sea un tipo que reniegue de la solemnidad. Creo que la solemnidad le gusta, pero es consciente de que es un tipo que le gusta la solemnidad, pero no puede negarte que es un fanático acérrimo de los tres chiflados. Y, y eso se te va a filtrar en todas las películas, incluso en las más serias, incluso en la de Doctor Strange pasa eso. Bueno, una película que siento que queda como eximida de su trazo más cómico es la del Mago de Oz. Y siento que le pasa, al comienzo lo trata, al comienzo se filtra, pero cuando entra al mundo de Oz es como, ya es otra cosa. Y sobre todo en la segunda mitad. Pero bueno, es una película que para mí está bien, que para mí, como todas películas, como toda película en general, pero como toda película de Raimi, merece el visionado. Y el estudio de toda la filmografía y cómo va progresando. Bueno, otra película que ponele. Yo creo que la película que más declara que le gusta la solemnidad hasta cierto punto, o sea, que no que le gusta la solemnidad, sino que asume que la solemnidad es inherente al humano, es es la de la de Kevin Costner, la de For Love of the Game, la tercera película de béisbol de Kevin Costner, que al margen, ahora, es un tipo que está jugando su último, o sea, la película es el último, el profesional del béisbol que encarna Kevin Costner en la película. Pero no, la película no es solo el partido, es toda una sucesión de flashbacks desde distintos puntos de vista de los personajes, ¿no? Y lo que va atravesando la película a lo largo es el vínculo más amoroso que él tuvo en su vida. O sea, el vínculo que él tuvo con el amor de su vida a lo largo de su carrera y con todos los altibajos que corresponden. A Claro. su manera yo le decía a los chicos de Ultratumba, es como ver la película A la hora señalada, la de High Noon, que es una película contada en tiempo real, pero en vez de que en vez de que al protagonista lo vengan a buscar los bandidos que quieren llevarse puesto el pueblo, tenemos a una figura deportiva que está encarando la jubilación. La jubilación, pero no la jubilación porque él se quiera retirar, sino porque efectivamente el cuerpo ya no le está respondiendo. Pero a raíz de una herida originaria, una herida física originaria que también es atravesada por cuestiones emotivas, que la película va explorando. Eso no quita que hay situaciones, boludo, que están filmadas al mejor estilo Raimi, pero no que te cuento un chiste, sino que por la progresión en la que se va contando, en una escena particular, por ejemplo, que el interés amoroso lo va a buscar a Kevin Costner, pero Kevin Costner está, justo ese día se acostó con una cualquiera, la forma en la que te lo cuentan, la forma en la que está hecha la sucesión de los eventos, es 100% comedia raimiana. Pero no de joda, joda, sino es graciosísimo, es divertidísimo, te va a sacar una carcajada de una manera muy que puede rozar lo solemne. Pero es la solemnidad de la vida, no la solemnidad del narrador que te cuenta esa historia.